Hola a todos, yo soy Camilo Aldana, pero me conocen más como Camilo Petrucci y soy locutor y estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Lo que ustedes escucharán a continuación es un fragmento o un capítulo que se ubica desde la página 197 hasta la página 199, y allí estarán impuestas las reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas. Estoy en Twitter como @CamiPetrucci o en Facebook también me pueden encontrar como Camilo Petrucci. Muchas gracias. Protocolo capítulo de reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas. Reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas. Las conductas que se describen aquí son el núcleo principal de la actividad que tendrá el mecanismo de monitoreo y verificación. Son reglas que buscan evitar situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento del acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas. Son conductas que no deben ser realizadas y que buscan que la población civil no sea afectada en sus derechos. El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, se comprometen a no realizar en virtud del presente acuerdo las siguientes acciones. Primero, entrar en contacto armado. Segundo, impedir u obstaculizar la labor del mecanismo de monitoreo y verificación. Tercero, ocultar información que sea relevante para el funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación y la implementación del acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. Cuarto, desplegar unidades armadas y personal no autorizado en las zonas veredales transitorias de normalización, puntos transitorios de normalización y zonas de seguridad bajo las condiciones definidas en el acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. Quinto, adelantar acciones que impidan la protección o asistencia humanitaria. Sexto, utilizar lenguaje difamatorio por cualquier medio. Séptimo, ejecutar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad personal contra la población civil, especialmente aquellos por razón de género. Octavo, realizar acciones que atenten contra la integridad física o moral de la contraparte. Noveno, realizar acciones que vayan en contra de la integridad y seguridad física del personal que conforma el mecanismo de monitoreo y verificación. Décimo, interferir en la labor del componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación frente a los procedimientos técnicos de registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final del armamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. 11. Usar las rutas de desplazamiento, la adecuación de los dispositivos en el terreno, las zonas veredales transitorias de normalización, los puntos transitorios de normalización y las zonas de seguridad para fines o propósitos diferentes a los acordados en el marco del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. 12. Transgredir los acuerdos y protocolos relacionados con el ingreso y salida de las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización. 13.
hacer presencia temporal o permanente en las zonas de seguridad delimitadas previamente de común acuerdo. 14. Transgredir los compromisos adquiridos en el acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. 15. Afectar los derechos y libertades de la población civil. 16. La fuerza pública mantendrá el cumplimiento de la ley y en especial la sentencia T-455 de 2014 de la Corte Constitucional sobre la incorporación de integrantes a sus filas. Y por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, no incorporará nuevos hombres y mujeres en sus filas, guerrillas y milicias. El Gobierno Nacional se compromete a no realizar en virtud del presente acuerdo las siguientes acciones. Primero, tener trato discriminatorio con el personal objeto de este acuerdo. Segundo, diseñar, planear y ejecutar vuelos militares por debajo de 5.000 pies de los niveles de vuelo. Tercero, diseñar, planear y ejecutar operaciones de acción ofensiva contra los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, guerrillas y milicias, que se encuentren en cumplimiento del acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. Cuarto, controlar el suministro de alimentos y medicamentos destinados a las áreas definidas en las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización. Quinto, afectar o dañar las instalaciones adecuadas en las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización. Sexto, ingresar a las zonas veredales transitorias de normalización, puntos transitorios de normalización y a las franjas de seguridad sin informar o coordinar con el mecanismo de monitoreo y verificación. Séptimo, hacer propaganda hostil en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Octavo, obstaculizar el desplazamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, hacia las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización. Noveno, obstaculizar la atención médica a los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, se comprometen a no realizar en virtud del presente acuerdo las siguientes acciones. Primero, hacer presencia armada y uniformada en cualquier lugar diferente a los campamentos. Segundo, salir de las zonas veredales transitorias de normalización o de los puntos transitorios de normalización sin cumplir los procedimientos acordados en materia de seguridad para los desplazamientos. Tercero, adquirir, fabricar, portar o transportar armas, municiones y explosivos no autorizados en el acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. Cuarto, interferir en el normal desarrollo de las funciones de las autoridades civiles, militares y de policía. Quinto, cometer actos de destrucción o de daño material de las obras e instalaciones, infraestructura, instalaciones gubernamentales y de la fuerza pública. Sexto, realizar actividades ilícitas para la financiación de la organización. Séptimo, incrementar su capacidad de combate. Octavo, comercializar o preparar depósitos clandestinos de armas y pertrechos. Noveno, modificar sin justificación la cantidad y relación de personas y armas autorizadas para permanecer en los campamentos. Décimo,
Incumplir el procedimiento técnico acordado de registro y almacenamiento de las armas correspondiente a los y las integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que salen al cumplimiento de las tareas del proceso de paz y de los y las integrantes de esta organización asignados al mecanismo de monitoreo y verificación. Este podcast es una producción colaborativa. Presentada por elsiglo21eshoy.com. Suscríbete y comparte este podcast.